días, amada iglesia. Dios me los bendiga. Confío en Dios que estén bendecidos allá desde sus casas. Oro a Dios que estén bien, que sea su mano poderosa siempre con ustedes. Amén. Vamos a ver un tema muy bonito. Se llama ¿cuál es la diferencia entre tener pecado y cometer pecado? Nuestro origen, el pecado cuando vino al mundo a través de Adán y Eva, por su acto de desobediencia, fueron contaminados. Su naturaleza humana se volvió pecaminosa. Génesis 3, verso 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. El verso 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió así como él. Eva fue tentada porque todavía ella no había comido el fruto. Dice: y vio la mujer, primer falla, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Esto ya es una acción. Tomó su fruto y luego ¿qué hizo? Fue consumado. El pecado que estaba en ella se activó. La tentación, Satanás nos está tentando con algo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Abrimos esos ojitos hermosos que papá Dios nos ha dado. Hasta ahí tú no has pecado. Hasta ahí está siendo tentado. Resulta que Eva no solamente lo vio, sino que también lo codició para alcanzar la sabiduría. ¿De dónde viene el pecado? Viene al mundo a través de dos personajes. Primera, Eva, aunque el derecho es Adán y Eva. Pero ¿por quién entró el pecado? Primero, fue por Eva. Satanás se incorporó en esa serpiente para hacer caer a Eva. El hombre peca por ver y la mujer peca cuando escuchamos. Que el hombre cuando ve el pecado, el hombre queda así, sus ojitos están puestos allá donde no debe ver. En la mujer actúa diferente. Vemos lo que pasó con Eva. Se pone a dialogar con Satanás. Es convencida por él y escucha, ve, y entonces ya se está alimentando. Ya empieza a codiciar el árbol. Lo toma y lo come. Ese es el error que cometemos las mujeres cuando escuchamos. Los hombres cuando se quedan viendo algo que no deben ver, como por ejemplo pornografía. A través de muchas redes sociales se prestan para esto. Cuando vemos que algo nos quiere involucrar, el pecado está en nosotros, mora en nosotros, porque así lo dice en Romanos capítulo 7. Entonces hay un pecado que mora en nosotros, es el que nos lleva a una tentación, pero esa tentación no es aprobada por ti. Si tú la pruebas, se puede concebir ese pecado, y si es consumado, pues da a luz la muerte. Viene la tentación primero. Solo tú puedes aprobar si caes en el pecado de esa tentación. La diferencia entre tener el pecado que mora en nosotros y llegar a aprobar y decirle: sí, Carmen, te apruebo, te autorizo para que vaya y cometas adulterio. Hay una gran lista. Romanos capítulo 5, verso 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto
todos pecaron. Sabemos que los deseos habitaron en esta carne, se despertó y comenzó a oponerse a la voluntad de Dios. Estos deseos son llamados el pecado en la carne o nuestra propia voluntad. ¿Qué es tener pecado? Todos los seres humanos hemos heredado el pecado en la carne. Es por eso que podemos decir que todos tenemos pecado. Está aquí, mora en nosotros. Lo dice Romanos capítulo 7. Vamos a ver, en 1 de Juan 1:8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todo lo experimentamos cuando somos tentados. Ahí nos damos cuenta que sí fallamos. Por eso no podemos decir, no tengo pecado porque acepté a Cristo en mi corazón, entonces por tanto ya no peco. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, porque la verdad todavía no está en él o no está en ella. Así diga que ama a Dios, así diga que es un siervo, una sierva de Dios, así diga que lleva años en el Evangelio, pero si decimos que el pecado no está en nosotros, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no puede estar ahí. Santiago, capítulo 1, versos 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, mire, ojo a este punto, quiero resaltar algo aquí, que lo analicemos y allá en tu casa haga teología a través de la palabra de Dios, que la puedas analizar detenidamente para que no seamos engañados. Pues vamos en este tema. Tener pecado es igual a ser tentado. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado. La misma palabra nos está confrontando. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ojo con eso, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hasta ahí vemos la tentación. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia que hay dentro de nosotros empieza a seducirnos y en ese momento como que se pierde el control y como que no nos acordamos de que vaya, esto es pecado, pago acá. ¿Lo podemos hacer? Sí, claro. Podemos decir no, espera un momento, ¿qué estoy viendo yo? O mujeres, ¿qué estoy escuchando yo, Señor? Eso depende de nosotros. Como dijo Pablo, lo que hago no lo quiero hacer, porque el pecado está dentro de nosotros. Y esta carne siempre quiere hacer, con el Espíritu no queremos hacer. Como hijos, como siervos de Dios, debemos aborrecer. Romanos 7:24. Cuando el apóstol Pablo exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, ser tentado no es lo mismo que pecar, pero si conscientemente cedemos a nuestros deseos, el pecado sencillamente es concebido, porque estamos dando una firma de aprobación para concebir por nuestros deseos. Cuando nuestros pensamientos están de acuerdo con el pecado que mora en nuestra carne. Ser tentado es lo mismo a tener pecado, pero muy diferente a cometer el pecado. ¿Qué significa cometer pecado? Es caer en pecado. Hay una gran diferencia entre tener pecado y cometer pecado. ¿Quiénes cometen pecado? Son aquellos que sencillamente quieren pecar, sencillamente quieren darle rienda suelta a su cuerpo, a su mente, a sus pensamientos y aún hasta a sus propios miembros. Dice Pablo, aquí en Romanos capítulo 7, dice que sus miembros. Es cuando nosotros
damos rienda suelta porque quieren pecar. Si tú ves que una persona siempre está en el mismo círculo vicioso de pecar, que le parece que como que amo a Dios, pero todavía cargo con esto, pero ay, es que me gusta y no lo quiero soltar. Primera de Juan capítulo 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Santiago 1:15. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. El que practica el pecado, ¿de quién es? Sencillamente del diablo. No puede ser de Dios, aunque diga que es cristiano de años, pero todavía carga con eso allí de querer pecar y de querer esa lucha, pero no hace nada por cambiar, sino que sencillamente le gusta pecar. El que practica el pecado sencillamente es del diablo. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué pasa con aquella persona que quiere seguir pecando? Al final va a dar a luz la muerte. Van a ocurrir dos muertes aquí: la muerte espiritual o lastimosamente la muerte física. Si una persona muere espiritualmente, está en peligro de extinción, es decir, que en pro de ello puede suceder una muerte física, porque ya no tiene a Cristo en su corazón, se ha dejado envolver en el pecado, en su propia concupiscencia, en su propia lascivia, en sus propias iniquidades. Le gusta estar ahí. Eso es posible que tenga una muerte espiritual y es peligro de caer también en una muerte física. Así paga el diablo a quien bien le sirve. Esto está referido a una separación de Dios. Iglesia, Dios no puede tener comunión con una persona que no quiere renunciar al pecado. Es una vida sin esperanza y sin Dios. Lo ama, sí, porque Dios ama al pecador, pero no al pecado. Confundimos. No, Dios me ama así, por tanto Él me perdona así. Él nos perdona si nos tenemos un arrepentimiento genuino. Sé que está en mí, pero Señor, te lo entrego, ayúdame, no quiero, aborrezco esto, lo que no quiero hacer lo hago, Señor, lo aborrezco, tal cual como lo decía el apóstol Pablo, porque este apóstol sabía muy bien quién era él, a quién le servía, porque lo dice: yo sé de quién soy y a quién le sirvo. Pero tenía luchas en su carne, en la cual él mismo decía: y esto aborrezco. Es diferente a que una persona diga: no, es que me gusta el pecado y yo no aborrezco esto, me gusta. Entonces es muy complicado que Dios pueda tener una comunicación con esa persona. Hemos tomado una lucha contra el pecado y hemos comenzado el camino de la vida con Cristo Jesús. Aún así, puede suceder que mientras andamos en el camino de nuestro Señor Jesucristo, es posible que se termine cayendo en pecado, porque no estamos exentos. Amada iglesia, hay que estar ayunando, orando, vigilando, estudiando la palabra de Dios para cuando esto venga, porque si le ocurría al apóstol Pablo, mis amados, por eso es muy importante escudriñar su palabra para saber, conocer cuáles son las maquinaciones de Satanás y qué quiere hacer él para destruir mi vida, para destruir la tuya. Pero si nosotros no tenemos esa comunicación total con él, es imposible que haya una comunicación con Dios en el cual podamos decir: Señor, aborrezco esto, no quiero. Imposible que Dios nos pueda ayudar así, porque queremos estar allí moviéndonos en ese lodo de pecado, porque sencillamente le gusta a la gente. Señor, pero esto que me gusta lo aborrezco, porque después de que eso pasa, me siento mal contigo. Señor, lo aborrezco, no quiero. Entonces es una lucha entre la carne y el Espíritu. El Espíritu siempre nos va a querer tener conectados con el Espíritu Santo, por lo cual no puede haber pecado y a la vez comunión con Dios. No existe tal cosa. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dios en su infinita misericordia sí nos puede ayudar, nos puede enamorar. Que cuando pedimos a Dios: Señor, ayúdame, Él está ahí, porque Él es un Dios misericordioso. Oro a Dios y me perdona.
Pero resulta que otra vez peco, Señor, al otro día o en esa misma noche, perdóname. Después otra vez vuelvo y oro, Señor, perdóname. Estamos jugando con Dios. Y con Dios no se juega, mi hermano. Si terminamos cayendo en pecado, aún sirviéndole a Dios, ese no era el pensamiento de la persona en el principio. El pensamiento de esa persona era servir a Dios y seguir a Cristo. Entonces no debo permanecer en el pecado, sino entristecerme por ello, tener un arrepentimiento. Luego vamos a pedirle perdón a Dios y levantarme de inmediato. No quedarme ahí y seguir pecando, porque nuestro sentir siempre es hacer lo bueno. Y estas caídas nos hacen más atentos y despiertos, de modo que no volverá a suceder, porque ya nos pasó. Y cuando a ti te pasa una cosa, ya tú no vas a volver a caer en la segunda, porque hay un arrepentimiento de corazón. Y al pedirle perdón a Dios, Dios es tan misericordioso que dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero cuando es un arrepentimiento genuino, porque con Dios no se juega. En Hebreos capítulo 10, verso 26, hay un título que dice: advertencia al que peca deliberadamente. Es para los que andamos en su verdad, en su palabra, y que tenemos este conocimiento. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda. Mira lo que pasa a los que se burlan de Dios. El Señor es tan caballeroso que Dios no amenaza a sus hijos. Él sencillamente advierte. A diferencia de Satanás, sí amenaza. Él es el atrevido. Dios es un caballero. Él solamente advierte en su palabra. Y mira lo que pasa con los que les gusta pecar deliberadamente. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. En el versículo 29 dice, hay una pregunta y dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza no es nuestra. Así que si a ti te hieren, si te maltratan, si te ofenden, no te vengues, porque la venganza es de Dios. Miren lo que dice: y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y eso significa que va a juzgar a un pueblo que conoce las Escrituras, como lo leímos en el verso 26. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Es claro, Papito Dios es tan caballeroso, pero también tan ordenado, que nos hace unas advertencias al que peca deliberadamente. Y en el verso 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es amor, es lindo, hermoso, Él nos ama mucho. Pero cuando se peca deliberadamente, después de haberle conocido a Él, de sentir el Espíritu Santo, su presencia, y de conocer las Escrituras, ya no queda más. Una cosa es ser tentado, que no es pecado, todos somos tentados, pero está en ti y en mí aprobarla para ser concebida, y una vez la concupiscencia que hay dentro de nosotros, damos esa autorización para que sea concebida, entonces esto da a luz pecado, y si el pecado es consumado, da a luz la muerte. No es pecado ser tentado, el pecado es que caigas en la tentación. Dios me los bendiga, amada iglesia, un abrazo. El silencio, tu gran rugido quebró el poder.